tardes a todos. Bueno, creo que ahí en México es buen día todavía, ¿no? Pero acá, bueno, acá ya estamos a la tarde en La Plata, Argentina. Vamos bueno, primero agradecer al foro la invitación para presentar este tema y segundo comenzaríamos a charlar sobre la evaluación de materiales históricos. Un poco la experiencia que hemos desarrollado a lo largo de los años en el LEMIT, que ya fue presentado, pero hoy por la restauradora Lo Feudo. Este laboratorio es un viejo laboratorio de la provincia de Buenos Aires, creado en el año 1937, he inaugurado este edificio emblemático de la ciudad, donde continuamos funcionando desde aquel momento, como laboratorio en este momento de entrenamiento multidisciplinario para la investigación tecnológica. Ahí en la imagen figura nuestro mail, bueno, donde pueden dirigirse a aquellos que tienen alguna inquietud sobre nuestras actividades o sobre alguna pregunta para realizar. Y también está la página web donde están desarrolladas todas las actividades que estamos desarrollando. El tema que vamos a encarar es la evaluación de materiales históricos. Y los materiales que vamos a ver son los ladrillos cerámicos comunes, los morteros cálcicos interiores y exteriores, las tejas cerámicas, los revestimientos, que pueden ser cerámicos, pintura, papel o estuco, las rocas ornamentales y piezas y elementos metálicos. También vamos a destinar una parte de la charla sobre el hormigón de cemento Portland, este material emblemático del siglo XX. Nosotros, a diferencia de otros países, fundamentalmente en la zona de influencia del laboratorio, las construcciones históricas son realizadas, la mayoría de ellas, en ladrillos cerámicos comunes. Estamos ubicados geográficamente en un lugar donde existe muy poca piedra, y entonces, bueno, como alternativa, se trabajaron con ladrillos cerámicos comunes. Aquí hay una imagen que es el tema, tal vez una de las construcciones conjuntamente con el fuerte de la ciudad de Buenos Aires, uno de los fuertes defensivos más viejos que existe en el territorio de Argentina, que es el Fuerte Barragán, aquí muy cerca de la ciudad de La Plata, en la ciudad de Ensenada. Como vemos ahí en la imagen, aquí está la gente del LEMIT haciendo un muestreo. Bueno, el fuerte que en este momento está siendo restaurado, puesto en valor, está ejecutado en ladrillos cerámicos comunes. Y lo que es importante que hemos podido demostrar mediante estudios comparativos, que los ladrillos son similares en el material constituyente con los empleados en el fuerte de Buenos Aires. Que existía alguna duda, son de la misma época. Pero acá hay algunas imágenes de utilización de ladrillo cerámico. Como vemos, hay algunas obras significativas como viaductos realizados en ladrillos cerámicos. La comandancia tenemos ahí en Trenquelauquen, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, que se construían fundamentalmente durante todo lo que se ha denominado como la conquista del desierto. Y lo interesante de esto es que los ladrillos eran construidos localmente, no se necesitaba transportarlos, sino se llegaba al lugar y ahí sobre el suelo, con el mismo suelo, se construían los ladrillos. Acá vemos algunas viviendas en la ciudad de La Plata, como en otras ciudades y pueblos de la Argentina, ejecutadas o construidas con ladrillos cerámicos. También
estos ladrillos se han empleado, como se ve aquí un ejemplo, en la ejecución de bóvedas. Estas bóvedas corresponden a una emigración significativa que hubo en la provincia, que es de judíos, y aquí recién llegados, las construcciones fueron de ladrillos, estas bóvedas, muy sencillas, que era lo que tenían a mano, y en una etapa posterior son bóvedas de mármol, casi todas. Pero en la etapa original, primitiva, era de ladrillos. Acá tenemos algún ejemplo interesante. Esta iglesia de San Ignacio en la ciudad de Buenos Aires, su torre y el muro del frente, en reemplazo de un antiguo ejecutado en adobe, 1686, fue nuevamente ejecutada, y los ladrillos corresponden a las primeras producciones de los hornos instalados en Buenos Aires. Bueno, esta torre, hace algunos años, no mucho, tenía serios problemas de fisuración. Está ubicada en pleno centro de la ciudad, y entonces, bueno, había fuertes fisuras. Los ingenieros estructuralistas que estaban participando en el tema, querían saber las características de los muros. Y entonces, bueno, y fundamentalmente la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad de ese muro. Cuando se trató de extraer una muestra, hoy comentaban ustedes las dimensiones de las muestras, bueno, en este caso se trató de ensayar una muestra significativa, porque se quería evaluar no solamente las características del ladrillo, de las mezclas de asentamiento, sino el conjunto. Y bueno, cuando se comenzó a hacer la inspección, se encontró de que el mortero estaba fuertemente degradado, y también los ladrillos, presentaban fisuras, etc. Y entonces, bueno, lo que pudimos hacer, porque a veces no es lo que quiere el estructuralista o los participantes en el proyecto de restauración, sino lo que se puede hacer en el laboratorio, bueno, se trajo una muestra mediante corte, y luego se ensayó en laboratorio. Se determinó la resistencia a compresión, y en este caso particular no pudo determinarse el módulo de elasticidad, pero sí, en base a la resistencia, el CIRSOC, que es el Reglamento Argentino de Estructuras, daba un módulo estimado. Entonces, en base a alguna otra experiencia que pudimos conseguir en la zona, estribos de un puente, pudimos también traer un pedazo de ese estribo, y determinamos la resistencia a compresión. En este caso sí pudimos determinar el módulo de elasticidad. Bueno, y sacamos un coeficiente que vinculaba la resistencia con el módulo de elasticidad. Y entonces, a partir de este dato, en el caso de la torre de la iglesia podría estimarse también el valor. No había otra alternativa. Con respecto a los ladrillos, podemos decir que hay todo tipo de estructuras. Ahí tenemos un puente, uno de los primeros puentes realizados en ladrillo, en 1875, que todavía está un puente arco, que todavía está en servicio. Y aquí tenemos también otro puente, en este caso una mezcla de piedra y ladrillos, 1895. También tenemos las torres de chimeneas, en la cual también habitualmente se hacen tradicionalmente en ladrillo. Y aquí vemos ya una aproximación cómo se altera el ladrillo en contacto con el medio ambiente. Acá vemos alguna otra imagen, es una iglesia, aquí vemos una iglesia perdida en la Pampa argentina, muy próxima acá a la ciudad de La Plata,
con una historia muy interesante detrás. En un momento después la comentaremos, pero ya que el tema es la alteración de los ladrillos. En este caso vemos como el muro de la iglesia tiene ladrillos fuertemente alterados, y lo que se ha determinado es que estos suelos donde estaba asentada la iglesia López Lecube presentan un alto contenido de sulfato. Entonces sube el agua con el sulfato, luego en esta zona el agua desaparece, se seca y queda el sulfato. Y al producirse ese efecto se destruye el ladrillo, pero también el revoque. Acá tenemos algunos datos para recordar sobre las características físico-mecánicas de los ladrillos de distintas épocas. 1850 hasta el 2000. Bueno, y se determina la densidad, la absorción del ladrillo y, bueno, y la resistencia a flexión y a compresión. Como vemos, los valores son muy heterogéneos, pero aquí tenemos que ver que estos son ladrillos, si bien tienen esta antigüedad, son ensayados en este caso en el 2000. Quiere decir que están ya afectados por su contacto con el medio, y entonces, bueno, aparecen esos problemas que hemos visto, cómo los afecta las características del medio ambiente. Me gustaría comentar, estas son unas experiencias hechas sobre la Catedral de La Plata, una catedral ladrillera, y en este caso particular, después vamos a ver alguna otra catedral de este tipo, pero bueno, en el cual el muro está revestido con piedra habitualmente, o puede ser también un mortero cementicio, pero en este caso quedó el ladrillo expuesto. Esta iglesia catedral es muy interesante porque comienza en el siglo XIX y se termina en el siglo XX. Dura su construcción o su completamiento casi un siglo, al igual que las catedrales del mundo. A diferencia de las catedrales del mundo, digamos que, como habíamos comenzado a comentar, son catedrales ladrilleras. O sea, los muros son de ladrillos cerámicos comunes. Y acá tenemos distintos tipos de ladrillos en el cual se elaboraron el muro, pero también las molduras que recorren las aberturas fundamentalmente. Entonces se determina la absorción, la densidad y la porosidad. Pero lo que se encuentra acá de interesante es que el muro está construido con un tipo de ladrillo, fíjense en la absorción y la densidad también. La absorción tiene un valor de casi 16% y en las molduras 8,9%. O sea que las características de la moldura, que va a ser tallada, es de distinta resistencia. Y esto surge claramente cuando hacemos difracción de rayos X, donde los ladrillos, bueno, el del muro, comparativamente con el de las molduras, en el de las molduras aparece titanio, como un componente minoritario, pero aparece este elemento que le da dureza al ladrillo. Esto en algún momento, en primeros momentos creíamos que era un error de interpretación de algunos de los datos del ensayo, pero luego, en este caso, se profundizó para saber cuál era la procedencia de los ladrillos. Siempre teníamos idea de que los ladrillos para la Catedral de La Plata habían sido realizados en la zona. Pero bueno, se encontró que además de esos ladrillos, se utilizaron ladrillos que los ingleses habían traído para la construcción de algunas de las estaciones ferroviarias. Y entonces ahí aparece el elemento titanio que nos permite identificar, después se identificó muy claramente que había una compra de restos de ladrillo de las
estaciones ferroviarias, cosa que hasta ese momento no se sabía. Entonces, a partir del resultado de un ensayo, podemos encontrar históricamente que parte de la catedral había sido realizada con ladrillos adquiridos de rezagos de las construcciones de las estaciones ferroviarias. Y acá hay una experiencia interesante, porque la catedral presentaba, si ustedes prestan atención en esta foto, bueno, una colonización biológica diferenciada. Había lugares del muro el cual no estaban colonizados y otros sectores estaban fuertemente colonizados. Esto pudo verificarse mediante ensayos porque hicimos experiencias de saturación del ladrillo y después el ladrillo en un ambiente húmedo o en un ambiente seco. En el ambiente seco, rápidamente el ladrillo pierde la humedad que tenía y en los ambientes húmedos mantiene y conserva la humedad. Recordemos que para que estos crecimientos liquénicos se desarrollen necesitamos humedad y un porcentaje bastante importante de humedad. Entonces, bueno, esta experiencia corrobora lo importante de esta humedad. Esto nos posibilitó, cuando recomendamos para la catedral, después de un hidrolavado, acá se están realizando distintas técnicas, distintos impactos, etcétera, la colocación de hidrorrepelentes, porque tenemos que alejar el agua del muro. Bueno, esta es una experiencia que se está siguiendo todavía, porque bueno, se colocaron distintos hidrorrepelentes también y se está viendo cuál es el comportamiento a través del tiempo. Bueno, pasemos ahora a ver como materiales los morteros cálcicos de interior y de exterior. Para la fabricación de los morteros de cal se han seguido las enseñanzas que después de apagar la cal se debe ejecutar de la siguiente forma. Esto está especificado en el siglo I a.C. por Marco Vittorio Polión en el libro de arquitectura, y se ha seguido esta técnica. Si la arena fuera de mina, que son aquellas arenas que se explotan subterráneamente entre las formaciones geológicas, a 3 partes de ellas se pondrá una de cal, y si fuera de río o de mar, a 2 partes de arena, una de cal. Esta es una regla que debe seguirse en la composición de los morteros. Si a la arena de mar o de río se añadiese una tercera parte del polvo de ladrillo cocida, cosa que ocurría en las tecnologías habituales, hará una mezcla de mucho mejor calidad. En esta frase se resume lo que es un mortero de cal. Ese mortero es una masa compuesta fundamentalmente por un ligante, cal, arena y agua, y se emplea para unir piedras o ladrillos y alisar superficie, proteger a las mamposterías. El nombre de mortero se debe a la denominación que le daban al recipiente en el cual se mezclaba y transportaba la cal y la arena. El conocimiento de los morteros se remonta al Imperio Romano. Recordemos que los ladrillos cerámicos comunes también son una creación del Imperio Romano. Sin embargo, también podemos decir que son diversas las civilizaciones que lo han empleado con anterioridad. Y tenemos como dato que en excavaciones realizadas en Jericó se han encontrado casas construidas con ladrillos y pisos ejecutados con un mortero cálcico. Los granos de cereales presentes en el mortero han permitido datarlo alrededor de 7000 años antes de Cristo con la técnica de carbono 14. Pero recordemos el concepto del Imperio Romano, utilizando los ladrillos cerámicos comunes y después también la tecnología primitiva, pero tecnología al final con muchos conocimientos que después nosotros hemos utilizado, el hormigón de cemento Portland. Acá vemos algunas imágenes, una microfotografía de un mortero, interior
y exterior. Se observan los granos de cuarzo en un corte de color blanquecino y rojizo respectivamente. Estos colores de los morteros se realizan a través de pigmentos, casi siempre pigmentos férricos. Aquí tenemos otro ejemplo, una matriz interior blanca, y esta matriz ya con algún color dado casi con seguridad con negro de humo. Recordemos acá un concepto que los morteros, al igual que todos los materiales, presentan procesos de alteración a través de su vida en servicio. Este proceso se acentúa como consecuencia del desplazamiento de las estructuras, ya que su alteración depende no solo de la calidad del material empleado, sino también fundamentalmente de las condiciones ambientales, que es lo que dan origen a estas alteraciones. Entonces, cuando uno va a estudiar un material, en este caso un revoque, se debe analizar muy en profundidad las patologías que se observan y seleccionar las áreas de muestreo. Esto que es fundamental, que ya lo comentó hoy Rosana. Uno de los problemas críticos que tiene los morteros cementicios es en los crecimientos biológicos, que se ha encontrado a través del tiempo una alternativa de limpieza mediante hidrolavado. Nosotros hemos realizado algunas experiencias, porque esta es casi siempre uno de los temas críticos, y acá estamos analizando las presiones de trabajo. Aquí es un estudio comparativo entre un material colonizado por colonias biológicas, puede ser de líquenes, algas, bacterias, etc. Y está una superficie no colonizada. Si prestamos atención, encontramos que en la colonizada, el hidrolavado a 80 bar ya afecta la superficie, mientras que con 100 bar en un material no colonizado no ocurre ninguna alteración. Esto es importante definir la presión de trabajo. Recordemos que los líquenes secretan ácido osálico y por lo cual se solubilizan los compuestos del cemento. Esto es interesante, está bien, no es una afectación muy profunda, pero existe una afectación. La otra que a veces nos ha tocado, y este es un caso concreto, evaluar. Aquí tenemos un mortero, estas hornacinas se encuentran en el museo acá en La Plata, del cual se hizo un relevamiento integral de los morteros, y estas hornacinas, si prestamos atención, tienen un color diferenciado de los morteros del frente. Este edificio fue construido a partir de 1882. Es un edificio emblemático en la ciudad y realmente, bueno, con incorporación para su momento histórico de criterios importantes para la exhibición. En este caso solamente estábamos evaluando las características del mortero de estas hornacinas. Bueno, acá tenemos alguna fotografía, microfotografía de ese pequeño muestras de mortero que hemos extraído, pero lo que encontramos importante era estas partículas de grafito, partículas de carbón. De arena tenemos un 77%, un 20% de grafito, bueno, y algunos fragmentos biogénicos con chilla, limo y arcilla. Pero esto es lo importante, que nos dice que el color está dado por la presencia de estas partículas de carbón. Una tecnología que utilizaban mucho los artesanos que se dedicaban a este tipo
de construcción. Estas son las dos imágenes que aparecen en el frente del museo. Son espinodontes, ¿no? O tigres dientes de sable, que eran felinos que se encontraban aquí en el continente americano. Bueno, la idea es saber qué era esto, este material, fundamentalmente porque luego iba a comenzar una etapa de restauración de los mismos y de puesta en valor, pero bueno, no se sabía muy bien. Y bueno, mediante determinaciones químicas y difracción de rayos X se confirma que el material es carbonato de calcio, una calcita, con escasa presencia de sílice. O sea que es un pequeño mortero hecho de cal, que por supuesto a través del tiempo se ha carbonatado. Pero no aparecía absolutamente nada. Y aquí tenemos el diagrama. Este es un tema más interesante, tal vez todavía, porque en el museo existe esta escultura, llamémosle, que es una réplica del esqueleto de un Diplodocus, ¿no? Que son unas imágenes que fueron donadas por Andrew Carnegie, que es un industrial norteamericano, que a principios del siglo XX dedicó parte de su fortuna a la investigación científica y educativa, y también a regalar estas réplicas, 9 en total, a distintos museos del mundo, Berlín, Estados Unidos, etc. Y, bueno, y una de esas réplicas llegó donada aquí a La Plata y no se sabía muy bien, bueno, pero se determinó química y por rayos X que el material es en su totalidad yeso. Entonces se confirma la existencia de sulfato y la presencia de carbón como pigmento. Es una experiencia interesante porque en el último de los casos podemos evaluar con qué material se estaba construyendo. El otro tema que vamos a tocar, que sea por arriba, es el de las tejas cerámicas. Las tejas cerámicas, recordemos, están desde hace muchos años en todo el periodo hispano, y luego se siguieron construyendo. Aquí ya tenemos algunas construcciones más modernas, y esta es de la hispánica, en la región de Salta. Si prestamos atención, acá vamos a ver que en esta vivienda que no tiene la característica ochava, que aparecen posteriormente. Estas tejas, existen dos tipos, la teja francesa o la teja española, y estas tejas musleras o coloniales se hacían en forma manual con arcilla, tomando la forma acanalada del muslo del operario, y luego se cosían. Esto en este momento está un poco lo que se, por eso la denominación de muslera, ¿no? Una teja del muslo, pero sin embargo en este momento están por las dimensiones, se encuentra que estas tejas tienen que haber sido hechas sobre troncos de árboles y no sobre el muslo del operario. Pero bueno, eso está en una discusión aparte. Acá tenemos algunos datos sobre estas tejas 1895, una teja francesa, del modelo francés, ¿no? Bueno, en las características de absorción, densidad, y esta ya una más nueva, de acá, que es de tipo colonial, pero de 1948. Las características son bastante similares.
Esto es interesante porque las tejas españolas, prestamos atención, son fuertemente colonizadas. Aquí tenemos una foto en detalle de la teja con la colonización liquénica sobre su superficie. Y vemos cómo este líquen va rompiendo la zona de adherencia teja-líquen. Cuando el líquen, acá tenemos un esquema, esta sería el líquen adherido al sustrato, en este caso la teja, y luego cuando se seca, arranca la zona donde está adherido. Y aquí se ve claramente. Entonces, bueno, hay que tratar de eliminar, si bien no es muy significativa, pero bueno, en los procesos puede ser acumulativo. El otro, dijimos que íbamos a hablar de los cerámicos. Fundamentalmente recordemos que en Argentina y supongo que en otros países de América, para cuando nuestros países tuvieron este desarrollo arquitectónico, fueron fuertemente traídas mayólicas de P de Calais, que es una zona ahí del Canal de la Mancha. Bueno, y han venido estas cerámicas que después han recubierto la mayoría de nuestras iglesias. Nosotros tenemos aquí no en La Plata, porque para ese momento no estaba La Plata fundada, pero sino en localidades como Magdalena, muy próxima acá a La Plata, que es una ciudad muy, muy vieja, o las iglesias de Buenos Aires. Convento San Carlos, donde pasó una de las batallas más importantes. Bueno, y acá tenemos una caracterización. El esmalte, que siempre adquiere este color azul, es mayoritariamente caseterita con algo de cuarzo y podría contener trozos de cristobalita. Por absorción atómica hemos demostrado que el color azul y negro azulado, que aparece en estos casos, corresponden a óxidos de cobalto. Estos son estudios realizados en distintas cerámicas de distintos lugares de la Argentina. El otro tema que a veces es importante en la evaluación es determinar las características de las pinturas murales. Esta es una iglesia interesante. Si usted presta atención, es una pequeña iglesia que actualmente es una cochera de autos, porque es prácticamente original con la Fundación de La Plata, y ahí detrás se ve la iglesia que la ha reemplazado. Pero todavía, a pesar de los autos que estacionan, etcétera, etcétera, mantiene las pinturas originales. Entonces, bueno, había una posibilidad de restauración y nos piden que identifiquemos algunas de las pinturas. En este caso, fundamentalmente las de color dorado y ocre, identificadas como cobre y zinc, compuestos que le otorgan la tonalidad dorada. Se utilizó para identificación, microscopía electrónica de barrido y microanálisis por sonda de electrones. Aquí tenemos, bueno, lo que se determina, y vamos a ver que aparecen los picos de los compuestos. Esta es otra pintura que se está utilizando, que se ve. Acá vemos cómo se extrae. La extracción es bastante simple, y
se determina que esa pintura está formada por una resina tipo acrílica y se hace una espectrofotometría infrarroja. Y el pigmento se determina que es un pigmento inorgánico constituido por óxidos de cromo. Bueno, y a partir de estos datos se pueden reproducir las pinturas. Es un tema interesante porque en toda la provincia de Buenos Aires, como en otros lugares de Argentina, hubo una fuerte inmigración de alemanes del Volga. Los alemanes del Volga, recordemos que son alemanes que habían emigrado primero a Rusia, por eso se llaman alemanes del Volga, con Catalina, acompañan a Catalina a Rusia y después, bueno, deciden cuando se le van a quitar algunos beneficios salir de Rusia y bueno, y llegan a Estados Unidos, a Brasil y a Argentina. En la provincia de Buenos Aires llegan importantes con una transculturización significativa. Aquí vemos algunas de las colonias, bueno, que todavía existen y vive gente, donde traen mucho de sus ideas arquitectónicas y de su estilo de vida, digamos. Bueno, en este caso nosotros, porque había un proyecto de reactivación de muchos de estos lugares, se trabajó, bueno, se hizo un proyecto interesante donde se reencontró la historia de estas colonias y bueno, encontramos estos papeles pintados todavía en el interior y se determinó que en la lámina la composición química de los distintos colores, compuestos orgánicos e inorgánicos. Se encontró el color anaranjado, óxido de plomo, una sal de cromo, color azul y como ligante de base aceite de linaza. Estas son pinturas en papel realizadas a mano por los mismos inmigrantes. Este es un caso importante de participación en la iglesia de San Francisco, acá en La Plata, donde fundamentalmente nos llaman para que veamos esta fuerte colonización que había de plantas. En este caso, después se verificó que eran plantas palam-palam, que es una planta invasiva en la región porque es del norte del país, pero aparece fuertemente en el área de La Plata. La idea era cómo se eliminaban estas plantas y bueno, y se encontró una tecnología para esa eliminación. Pero lo interesante que esta iglesia es una iglesia muy antigua de La Plata, pero en el año 46 se casa Perón con Evita, sin saber todavía muy bien, la historia no se pone de acuerdo por qué se casaron en La Plata, pero bueno, en el libro de casamientos de la iglesia hemos podido encontrar el acta con la firma de ellos dos. Y lo otro importante es que durante la visita que se hizo para ver estos temas en la iglesia, se verificó la existencia de un ícono, se llama el ícono de la rosa, que se considera que se remonta al siglo XIV o principios del XV. Y entonces, bueno, recordemos que en Argentina los íconos de este tipo no son muy habituales. Se supone por la fecha en la cual aparece en la iglesia que ha sido alguna donación vinculada con el casamiento de Perón y Evita. Y bueno, y entonces el grupo de investigadores que estaban, restauradores, toman alguna tecnología para la limpieza de ese ícono. Bueno,
primero limpiaron con pinceles el pelo de Marta, sacaron después una limpieza húmeda, y por último las oquedades de xilófago fueron tratadas con un agente tóxico muy ligero. Pero es una experiencia realmente importante sobre la conservación y mantenimiento. También hubo algunas recomendaciones respecto a las características de la iluminación. Esta es la otra iglesia importante que tiene Argentina, es la Basílica de Luján, aquí en una localidad bastante próxima a Buenos Aires, también por supuesto a La Plata. Es como la catedral más o menos construida en la misma época, como la catedral de la ciudad de La Plata, pero en este caso revestida, está revestida en una roca, que después vamos a ver algunas características, pero tenía como problemática fundamental que estaba muy fuertemente colonizada, líquenes, algas, bacterias, y vemos que hay algunos sectores de esa superficie externa que no se encuentran colonizados. Acá vemos algún detalle. Fíjense en esta pequeña caseta, donde aparece todo un centro que no está colonizado. Y si prestamos un poco más de atención, vamos a ver que es la zona donde la piedra no se satura de agua y entonces no hay crecimiento de organismos vivos, que como siempre dijimos necesitan agua. Y acá vemos una alteración de la roca. Después vamos a ver por qué se altera esta roca tan fácilmente. Esta ya era como quedó la catedral después, la basílica después de la limpieza, que también se hizo un fuerte hidrolavado, y colocación también de un hidrorrepelente. Fíjense, así queda la roca cuando se hidrolava. Nosotros la hemos encontrado porque se buscó dónde se había extraído esta roca para este revestimiento, porque son placas muy, muy pequeñas, de espesor muy pequeño, y encontramos que eran de la zona de Entre Ríos, en una cantera que se llama La Virgen. Y bueno, pero es una estructura muy heterogénea, tiene un comportamiento mecánico deficiente y es potencialmente vulnerable frente a los factores ambientales. Este es un detalle de las características de la roca, y también aparece alrededor de algunas de las partículas. Es una roca sedimentaria lagunar, se llama, y aparecen manganeso, que le da este color negro. Aquí vemos una pequeña capilla en la misma zona, muy próximas a la cantera, en la cual se utiliza la roca como roca, no como revestimiento. Estas son otras tareas que se han realizado en el laboratorio: limpieza de superficies de mármol a partir de geles, tales como papeta, desarrollada de Roma, pero modificadas en la eliminación de los microorganismos para eliminación de microorganismos líquenes. Estas son unas tumbas acá en el cementerio de La Plata, y estas son algunas estatuas que aparecen en un parque de una estancia en la provincia. Esta tumba fue trabajada aquí. Sí, ¿la mostraste? Sí. Bueno, trabajadas acá en el
un caso importante, tal vez no muy conocido, pero esta es la Casa Arana, la conocemos como Casa Arana, que es la del yerno del fundador de la ciudad. Acá lo vemos a Dardo Rocha, que es el fundador de la ciudad, visitando o entrando a esta casa. Recordemos que la ciudad de La Plata es una ciudad que se funda en 1882. No tenía existencia previa, no es como la mayoría de las ciudades que a través del tiempo van modificándose. Esta ciudad se funda en un terreno, se coloca, se hacen las calles, etcétera, etcétera. Todo a partir de 1882. Esta casa donde vive el yerno de Dardo Rocha, tiene por regalo de Dardo Rocha en su patio interior una reproducción de, sí, un poco en escala mucho más pequeña, del patio de los Leones de Granada, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas fotos. Esta foto es del 2011, estaba en estas condiciones. Y esta es del 2019, 8 años después, sin mantenimiento, ha ingresado agua, ha desprendido las placas que tenía y bueno, ya han crecido, en este caso, helechos, se han desprendido los revestimientos cerámicos, etcétera, etcétera. O sea que hoy está casi en una situación de colapso. Acá algunos detalles, estas son de cuando 2011, estas eran las placas se compraron en España, se trajeron y vinieron también los artesanos a colocarlas. Realmente interesante y podría haber sido un ejemplo a conservar, pero bueno, no se tomaron las medidas adecuadas en su momento. Esto me parece que es interesante porque son estudios que se realizan, fundamentalmente nos permiten más o menos conocer el tiempo según la estructura del hierro, conocer más o menos con alguna determinada precisión el tiempo en el cual fue construido ese elemento. Y acá tenemos, bueno, algunos detalles. Por ejemplo, nosotros tenemos que el hierro es calentado a una temperatura entre 700 y 800. En estas condiciones, la masa metálica se somete a golpes de martillo y esto provoca una deformación del metal. Y en cierta medida la salida de las inclusiones, otorgándole una mayor continuidad metálica. Este proceso, que los conocemos como prepudelado, también conocido como forja catalana. Esto nos permite que si tenemos una pieza metálica, poder definir más o menos, digamos, la edad en que fue construido. En este momento estamos trabajando sobre balas que se han encontrado en el Fuerte Barragán, que no sé, podrían ser nuevas o de distintas etapas, y bueno, se le hizo una metalografía y entonces se ha podido confirmar que son de esta etapa histórica. Bueno, estos son procesos que después se van obteniéndose, ya hay distintos procesos, se alcanzan mayores temperaturas y no se logra la decantación o escorificación total de los óxidos. Entonces aparece una estructura de este tipo. Esto se conoce como hierro pudelado. Bueno, después están los hornos ya siglo XX y estos son la segunda mitad del siglo XX. Esto
son procesos de aceleración secundaria y permiten obtención con muy bajo contenido de inclusiones. Estas metalografías permiten más o menos aproximar la época que corresponde la pieza. Estas son algunas experiencias que hemos realizado. Casi siempre cuando se trabaja en temas de arqueología, se encuentran piezas que están fuertemente alteradas por corrosión. Entonces, bueno, hay una técnica para eliminar estos óxidos que se han formado y que es muy simple. Es una batería de 6 volt, corriente continua, y bueno, y un cátodo y un ánodo, y una solución de ácido sulfúrico. Bueno, la pieza después de no mucho tiempo, 2 o 3 días, aparece, si todavía existe la pieza, si estos óxidos son bastante superficiales, aparece eliminada, y entonces eso permite conocer la pieza que se trataba ese manojo de óxido. Es un caso interesante, pero me gustaba presentárselo, es para identificación de metales y las técnicas para utilizar, para soldar estos problemas que tenía la estatua. Es una estatua que tiene algún valor, el sembrador no es muy vieja, es de 30, bueno, ya casi son 100 años, ¿no? Bueno, y había tenido algunos problemas porque estaba muy mal ubicada, y entonces, bueno, estaba en una rotonda y se la llevaban por delante y la desplazaron en algunos casos, bueno, entonces le produjo ahí una rotura. Se identificó, un análisis químico y metalográfico, la composición, este era el trocito de elemento que teníamos, y bueno, y se recomendó para la restauración el proceso de soldadura, con autógena, ¿no? Y varillas de aporte de bronce. Bueno, esto es interesante. Este otro caso es una pieza arqueológica encontrada aquí en la zona de la provincia de Catamarca, en el norte de Argentina, y bueno, se hizo un estudio químico y también, bueno, la gente que trabaja en metalurgia encontró que la pieza está en un estado de oxidación total, y de las medidas realizadas también mediante se concluye que la pieza fue elaborada en cobre. ¿Por qué? Porque no se encontraron otros elementos, ni zinc ni estaño, solamente cobre, casi un 60%. Y las grietas, estas que aparecen longitudinalmente, conducen a suponer que la misma fue elaborada mediante procesos de deformación. Este es un aporte del estudio de los materiales a la historia. Este es otro caso, que esto, la gente que estamos en laboratorios, es bastante recurrente, que las campanas que aparecen en la mayoría de las iglesias, o en casi todas, digamos, aparecen después de algunos años con algunas fisuras. Esta es una iglesia muy interesante que hay en la ciudad de La Plata, Sagrado Corazón se llama, y bueno, y aquí habían dejado de tocar las campanas porque se tenía algún miedo. Bueno, pero el problema, profundizando, la mayoría de las campanas en el mundo presentan fisuraciones y roturas. Acá hay una de las más características, está en el Kremlin en Moscú, donde aparece una gran campana con algún problema. Y estos son otros ejemplos de fisuras en campana. En este caso, bueno, esta es la campana de la iglesia Sagrado Corazón. Se determinó el espesor de la campana en la zona de impacto del badajo, en la pollera, y se determinó la dureza. Y
se analizó con tintas penetrantes y la fisura tiene esta fisura principal, recta, que sale al exterior, y una fisura secundaria, que no alcanza a verse, pero bueno, una fisura secundaria solamente del lado interior. Y las dos se inician en el lugar donde golpea el badajo. Bueno, y aquí se dan algunas recomendaciones para soldar esa fisura y para que pueda seguir funcionando la campana como campana, ¿no? Pero es una participación realmente interesante del laboratorio. Y habíamos comentado que íbamos a terminar con algunos análisis del hormigón de cemento Portland, que también tiene, decíamos, un antecedente en el Imperio romano. En La Plata tenemos esta casa, que es un proyecto del arquitecto Le Corbusier, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ahora en el 2016. Es una casa interesante. Hoy parece que no tiene ningún detalle, pero en el momento que fue construida fue un impacto, digamos. Está prácticamente abierta al exterior, con un árbol en su interior que se desarrolla a lo largo de toda la casa. En la provincia de Buenos Aires también tenemos alguna otra obra de ingeniería moderna hecha en hormigón. Tenemos todas las obras del ingeniero arquitecto Francisco Salamone, que es un italiano que a los 2 o 3 años vino con el padre y la familia, con los padres y la familia, a radicarse en Buenos Aires. Estudió en uno de los colegios técnicos más prestigiosos y luego se traslada a Córdoba, donde se recibe de ingeniero. Siempre, como en aquel momento el título permitía las obras de arquitectura, él se presentaba como ingeniero arquitecto. E hizo en el año del 36 al 40, en 4 años, una cantidad significativa de edificios utilizando todas las posibilidades que le brindaba el hormigón. Estas grandes torres en los edificios municipales. Bueno, veamos, por ejemplo, el desarrollo de los balcones. En ningún caso repite el balcón. Aquí son balcones triangulares, en este caso adoptan otra forma, y torres realmente muy fuertes, donde están algunas de estas localidades donde él construye estos edificios. Habían sido fundadas en el 20, en el 15, o sea que había resabios en estas localidades de lo que podemos llamar los fortines, y él reproduce de alguna forma este mirador. Para esos años también, un poquito antes, este puente todavía está en uso y está muy próximo acá a la ciudad de La Plata, que es un puente arco realizado en hormigón, año 1916, es previo a las que hablábamos recién. Y es un diseño de Donato Gerardi, en ese momento, importante, era un joven ingeniero, casi recién recibido, que frente a la crisis que ocurre por la Primera Guerra Mundial, donde se había comprado todos los puentes metálicos de esta ruta, bueno, en el año 16 hay un embargo de esos puentes, no puede traerse el último puente, que era este, y entonces le encargan, y él, con algún conocimiento de lo que estaba ocurriendo, diseña este puente, pero también lo ejecuta en hormigón armado.
tal vez sea uno de los ejemplos más primitivos del empleo de hormigón armado en obras de ingeniería. El ingeniero arquitecto Salamone también construye para la misma época estos portales de cementerios. Este es el portal de Azul, e introduce lo que es la estatuaria en hormigón, que aparece para esa época en muchos otros elementos. Recordemos el Cristo Redentor en Brasil o algunos otros Cristos Redentores que existen en otros lugares del mundo. En este caso es importante lo que hace Salamone, es porque todos estos elementos son elementos huecos. Y entonces esto hace una agilidad en la estructura. Nosotros estudiamos porque, bueno, nos llamaron porque había desprendimiento de estos revestimientos de roca que teníamos en la sigla RIP. Bueno, y si nosotros prestamos atención acá en la imagen, vamos a ver que hay chorreaduras, o sea, está circulando agua entre el hormigón y el revestimiento, y bueno, y se están desprendiendo estas placas. Y bueno, y encontrar qué tipo de rocas era, y entonces, bueno, mediante estudios se encontró que eran rocas dolomíticas de la zona de Olavarría, muy próxima a Azul, y entonces, bueno, había posibilidades de reemplazo, si había que reemplazar. Hoy está en restauración este portal de cementerio, parece realmente importante. Respecto al ángel custodio, si prestamos atención, hay un detalle realmente interesante. No se ve, el ángel está tapando la puerta de entrada al cementerio, que se entra por aquí atrás, como diciendo, bueno, controla la entrada y la salida del cementerio. Es realmente importante. Este es otro de los portales de cementerio que hizo con utilización de hormigón. Es un aro de 18 metros de diámetro, en el cual coloca una cruz y una cabeza de un Cristo crucificado, doliente ahí, que también esta cabeza está en algún otro portal de cementerio. Y aquí vemos, bueno, este es el croquis original del portal, donde vemos que este aro es un aro hueco, y también la cruz es hueca. Solamente es una pequeña lámina de hormigón que lo contiene. Y acá tenemos, que por eso llegamos nosotros, el RENIT llegó a estas obras, hay un fuerte proceso de corrosión de armadura, que es el tema más crítico que tiene el hormigón armado, y el desprendimiento del hormigón de recubrimiento. Y entonces, bueno, esta patología es una de las patologías más críticas en las estructuras de hormigón. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente cuando llegamos a una estructura de hormigón? Bueno, fundamentalmente, esto creo que ya lo vieron hoy, una observación visual, in situ, selección de sectores y extracción de muestras. Extracción de muestras pueden ser de morteros o hormigones. ¿Para hacer qué? Ensayos físicos, densidad, porosidad, análisis petrográfico para ver el agregado, y ensayos complementarios, como podría ser rugosidad y colorimetría, que son dos ensayos importantes cuando uno tiene que reproducir el material. Entonces, fundamentalmente ver la rugosidad, pero también el color, que es uno de los temas más críticos. Sobre muestra triturada,
bueno, hacemos nosotros habitualmente determinación de componentes, sílice, calcio, magnesio, pérdida de peso para ver la carbonatación, la presencia de sales solubles o no, para confirmar por qué se ha producido esa corrosión en caso de estructuras que presenten corrosión. Recordemos que la sal, fundamentalmente los cloruros, ahora vamos a ver una experiencia de algún edificio afectado totalmente por estar ubicado en un ambiente con cloruros. Bueno, y ensayos complementarios, ¿no? Determinación de componentes orgánicos y, bueno, y las fases cristalinas. Esto siempre... lo importante acá es la observación visual. Algunos plantean de que en una inspección la observación visual nos da el 80% de la información del peritaje, y el otro 20% lo aportan los ensayos. Pero la inspección visual realizada con un ojo crítico es fundamental. Y este es un esquema de por qué se produce la corrosión del hierro empotrado. Cuando se produce esta corrosión, esta idea del hormigón armado se destruye. Y entonces, ¿por qué puede aparecer esta corrosión del hierro? Bueno, porque se carbonata el hormigón de recubrimiento, disminuye la capa pasiva. ¿Por qué? Porque el pH del hormigón, que es habitualmente del orden de 10, 11, disminuye a menos de 9. Y si disminuye a menos de 9, se disuelve la capa pasiva, y si hay agua y oxígeno, se inicia el proceso de corrosión. Bueno, por lixiviación también puede ocurrir el mismo proceso, y la presencia de cloruros, que este tema no había sido muy evaluado hasta hace algunos años, y actualmente es uno de los temas más críticos. Los cloruros, ¿cómo pueden entrar al hormigón? O los coloca el hombre, por colocar un acelerador de resistencia, etcétera, con un aditivo, o ingresa después por un proceso de difusión desde la atmósfera. Y esto se da habitualmente en atmósferas que tienen cloruro, que pueden ser atmósferas industriales, pero fundamentalmente en ambientes marítimos. Acá tenemos tal vez un ejemplo más crítico, muy fuerte, es en Mar del Plata, acá en la Argentina. Este es el edificio, 1939 se termina. Y aquí tenemos en el 2000 y algo, totalmente destruida la estructura. Acá después vamos a ver seguro algún detalle más fuerte. Y esto es una alternativa que a algunos de los conservacionistas no les va a gustar mucho. En cambio de reparar esta estructura, que ya estaba con un grado de alteración muy significativo, se realiza un nuevo edificio. Tenemos estos dos edificios. Este es un nuevo edificio, o sea que este se derrumbó totalmente, y se hizo un nuevo edificio, bueno, con nuevos materiales y nuevos conocimientos, digamos, que eso es lo importante. Como dato anecdótico, digamos que este proyecto de esta urbanización de Playa Grande fue realizada por el mismo arquitecto que hizo el edificio del arquitecto Pereda. Mira, esto es interesante. Esto es el año 91, todavía el edificio estaba rescatable, ya se había utilizado alguna protección respecto al mar, pero bueno, esta protección todavía no se conoce mucho, porque lo que es cierto es que el ambiente marino es más crítico que el agua. Y entonces, bueno, 91, 10 años después, ¿no? Es esto, está totalmente afectado por los procesos de corrosión.
miren un detalle. Esta es una viga y una columna de las que sostienen el edificio, y en 10 años, bueno, continúa el proceso, ya la armadura prácticamente no está y se ha destruido. Este es el mismo sector que está, bueno, sacada la foto. O sea que el tema de la corrosión de armaduras en las estructuras de hormigón es el tema crítico, y hay que analizarlo. Y así como para concluir, digamos que las técnicas disponibles para la evaluación de materiales actuales permiten también caracterizar a los que presentan valor patrimonial o histórico. Las tecnologías que utilizamos son las mismas, las técnicas son las mismas. Los métodos de estudio corresponden a los de caracterización físico-mecánica y química, completados con determinación de rayos X, microscopía de dispersión, estudios mineralógicos, evaluaciones infrarrojas, etc. Estos ensayos, así que están indicados para una evaluación, dependerán de lo que se de lo que se va viendo cuando se hace la evaluación. En base a los resultados obtenidos se puede diseñar a los nuevos materiales que se emplearán en la restauración y puesta en valor. También se puede inferir mediante estudios la autenticidad de los materiales. Esto a veces es un tema importante, en particular basándose en las tecnologías empleadas en su elaboración. El caso es fundamental en el hierro. En el hormigón es muy difícil poder evaluar la antigüedad del material. Pero en el caso del hierro tenemos algunas particularidades porque la tecnología para la obtención de ese hierro ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, si nosotros podemos encontrar la tecnología con la cual fue elaborado, podemos llegar a suponer una determinada etapa. Y esto es un concepto que siempre lo reiteramos, que las investigaciones y los trabajos interdisciplinarios son la herramienta necesaria para abordar los estudios integrales que permiten la restauración y conservación del patrimonio. No es una de las disciplinas, sino la sumatoria de todas estas nos dan herramientas para poder abordar los estudios. Y esto, bueno, terminamos, volvemos a poner la imagen de la Catedral de La Plata. Gracias por la atención dispensada.